Relatos del lado oscuro presenta La paz de Mauser Barton. Adaptación del relato original de Saki. Crefton Lockyer estaba sentado tranquilamente en el patio de la granja de Mauser Barton. Después de la tensión y el ruido de años de vida urbana, el reposo y la paz de aquella granja golpeaban sus sentidos casi dramáticamente. El tiempo y el espacio parecían perder su significado, y una sensación de paz casi mágica cobijaba el paisaje. Por la tarde, uno sentía que siempre había sido la tarde, y en el crepúsculo uno sentía que jamás había habido otra cosa que el crepúsculo. Crefton Lockyer estaba sentado en un banco rústico debajo del viejo níspero y decidió que allí estaba el marco que tanto había imaginado para su vida. Decidió que habitaría permanentemente entre aquella gente sencilla y amistosa. Mientras pensaba esto, una mujer vieja se le acercó cojeando. Pensó que podría ser la madre de su casera. Hay algo escrito con gis en esa puerta de allá. ¿Qué dice? La anciana señaló la puerta de un pequeño granero donde decía: Marta Pilamón es una vieja bruja. Crefton titubeó antes de darle a aquella afirmación mayor publicidad. Tal vez la dama marchita y reseca que tenía al lado podía, desde luego, cumplir con las condiciones locales en cuanto a la apariencia de las brujas. Dice algo acerca de alguien que se llama Marta Pilamón. ¿Y qué dice? Dice algo poco respetuoso. Me parece que dice que es una bruja. Estas cosas no deberían escribirse. Pues es cierto, palabra por palabra. Es un sapo viejo. Marta Pilamón es una vieja bruja. ¿Ha oído usted lo que dijo esta mujer? Crefton se volvió y vio a otra vieja decrépita, flaca, amarilla, arrugada y contrariada. Obviamente, esta era Marta Pilamón en persona. El huerto parecía ser el paseo predilecto de las viejas de los alrededores. Mentira. Todo es una mentira. Es esa Betsy Crumb la que es una vieja bruja. Ella y su hija. Sucias ratas. Voy a echarles un hechizo a esas viejas asquerosas. ¿Qué hay escrito ahí? ¿Qué dice? Vota por John Smith. La mujer se alejó gruñendo, junto con su descolorido chal rojo entre los árboles. Crefton se levantó y se dirigió hacia la granja. La paz de la atmósfera parecía haberse desvanecido. Relatos del lado oscuro. El jovial bullicio de la hora del té en la cocina de la granja, que Crefton había considerado tan agradable en tardes anteriores, se había avinagrado. Un hosco y denso silencio flotaba alrededor de las mesas. Usted disculpe, señora Spurfield, pero este té está insípido y tibio. De nada servirá quejarse del té, señor Crefton. El agua de la tetera no hervirá. Esa es la verdad. Bah, pero si la tetera está sobre un fuego intenso. Ha estado ahí más de 1 hora y no hervirá. Nos han hechizado. Lo ha hecho Marta Pilamón. Le voy a dar su merecido. Voy a echarle un hechizo. Ya hervirá el agua en su momento. Puede que el carbón esté húmedo. No habrá hervido para cuando cenemos, ni para cuando desayunemos mañana. No hervirá, así se mantenga sobre el fuego durante toda la noche, señor. Y el agua no hirvió. Los habitantes de la casa subsistieron a base de platos fritos y cocidos,
Una amable vecina preparó té y se lo entregó en una condición pasablemente cálida. Supongo que no nos dejará usted ahora que las cosas se han puesto tan incómodas, señor Crefton. Hay gente que la abandona a uno en cuanto empiezan los problemas. ¿Quiere más pan para acompañar su desayuno? Sí, gracias. Pero no se preocupe, no he cambiado mis planes, señor Spurfield. Sin embargo, Crefton notaba que la cordialidad casi había abandonado la casa. La vieja Betsy se la pasaba deambulando, murmurando amenazas y hechizos contra Marta Pilamón. Era aterrador y lamentable ver que aquellos viejos y frágiles trocitos de humanidad consagraban sus últimas y temblorosas energías a la tarea de hacerse recíprocamente infelices. Y lo más siniestro de todo era que sus rencores y maldiciones parecían destilar un horrendo poder malsano. No había explicación escéptica capaz de refutar el hecho de que ni la tetera ni la cacerola alcanzaban el punto de ebullición, ni siquiera con el más intenso de los fuegos. Crefton se había aferrado a la teoría del carbón húmedo, pero cuando el hornillo de petróleo que mandó a traer tampoco funcionó, sintió que había entrado en contacto con una faceta de las fuerzas ocultas imprevistas y de muy mala pinta. A varias millas de distancia entre las colinas había una carretera por la que de vez en cuando pasaban automóviles, y allí, tampoco apartada de las arterias de la moderna civilización, había una vieja casa frecuentada por murciélagos, en la que algo parecido a la brujería tomaba autenticidad. Crefton salió a recobrar la confortable sensación de paz que echaba de menos alrededor de la granja. Al pasar por el jardín se encontró a la vieja Betsy sentada en la banca, debajo del níspero. Hundámonos mientras nadamos, hundámonos mientras nadamos. Hundámonos mientras nadamos, hundámonos mientras nadamos. Crefton se sintió encantado cuando se encontró lo bastante retirado para no escucharla más, en la quietud y en la soledad de la vegetación. Caminó por un sendero estrecho que conducía a una casita de aspecto desamparado. Estaba rodeada por un campo de coles mal cuidado y algunos manzanos viejos. Junto había un riachuelo que se ensanchaba para formar un estanque antes de continuar su camino a través de los sauces. El único signo de vida era una pequeña procesión de patos sucios que marchaban en fila india hacia el borde del agua. Vaya, siempre es atractivo ver cómo un pato deja de ser un torpe andarín en tierra para convertirse en solo un instante en un grácil y alegre nadador de las aguas. Crefton contempló a los patos, aunque un instinto le advertía que iba a ocurrir algo insólito y desagradable. El pato se lanzó confiadamente al agua y se hundió inmediatamente, dejando una estela de burbujas mientras alas y patas agitaban el agua en un desesperado torbellino de aleteos y pataleos. El ave se estaba ahogando. No, tal vez se enredó en las plantas o lo está atacando un pez o una rata. Pero no flotaba sangre en la superficie y el cuerpo del ave daba vueltas al estanque a merced de la corriente sin que nada se lo impidiera. Un segundo pato se había lanzado ya al estanque y en un momento se debatió y rodó y se contorsionó debajo de la superficie. Había algo de lamentable en el espectáculo de aquellos picos abiertos que aparecían por instantes fuera del agua, como en aterrada protesta ante aquella traición de un elemento en el que confiaban familiarmente. Crefton vio con horror como un tercer pato se detenía un instante en la orilla y luego se lanzaba al agua para compartir la suerte de los otros dos. Crefton se sintió aliviado cuando el resto de la bandada, alarmada por las convulsiones de los patos que se ahogaban lentamente, se detuvo, alargando al máximo sus cuellos y luego se apartó del escenario del peligro.
lo ha hecho esa vieja rata de Betsy Crot. Voy a echarle un hechizo. Claro que sí, ya verán. Crefton escapó discretamente sin saber si la mujer se había dado cuenta de su presencia. Antes de que Marta acusara a Betsy, él había recordado el conjuro «Hundámonos mientras nadamos», que le había escuchado decir a la madre de su casera. La amenaza de un nuevo hechizo le llenó de malos presentimientos. Los habitantes de la granja de Mousel Barton se encontraban sometidos a la venganza de una vieja que era capaz de materializar sus rencores personales de un modo sumamente práctico. ¿Y quién podía saber qué forma adoptaría su venganza por el asunto de los 3 patos ahogados? Como habitante de la casa, Crefton podía verse también afectado. Relatos del lado oscuro. Quizá estoy cediendo ante fantasías absurdas, pero el comportamiento del hornillo de petróleo y los sucesos del estanque me han puesto bastante nervioso. Una vez que se permite que lo imposible entre en nuestros cálculos, las posibilidades se hacen prácticamente ilimitadas. A la mañana siguiente, Crefton se levantó a la hora habitual, después de una de las noches más inquietas que había pasado en la granja. Sus aguzados sentidos detectaron en la atmósfera que las cosas no marchaban normalmente. Las vacas habían sido ordeñadas, pero permanecían agrupadas en el patio, esperando con impaciencia que las llevaran al campo. Las gallinas y los patos se quejaban del retraso de la comida. La bomba del pozo estaba en silencio. En la casa había un ir y venir de pasos apresurados, estallidos de voces seguidos de silencios. Crefton terminó de vestirse e iba a bajar la escalera cuando escuchó a su casera. Ese seguramente se va. Hay ciertos huéspedes que la abandonan aún en cuanto se presenta alguna auténtica calamidad. Crefton intuyó que probablemente él pertenecía a esa clase de huéspedes y pensó que hay momentos en que es aconsejable comportarse de acuerdo a su propia clase. Así que se deslizó a su habitación, empacó sus cosas, puso encima de la mesita el dinero que debía de su hospedaje y salió al patio por la puerta trasera. ¡A un lado! ¡Sir! Yo no traigo comida, animales, fuera. Solo el peso del equipaje le impidió correr. Llegó a la carretera donde un recadero lo recogió y lo llevó a la ciudad más cercana. Crefton miró por última vez la granja. Los viejos tejados, los graneros con techos de paja, el huerto irregular y el níspero con su banca de madera se erguían con claridad espectral en la luminosidad matutina. Y sobre todo aquello flotaba un aire de posesión mágica que por un tiempo Crefton había confundido con la paz. El bullicio y el ruido de la estación de trenes le hirieron los oídos en protector saludo de bienvenida. Ay, todo este escándalo y las prisas son terribles para los nervios. ¿No cree, señor? Yo, por eso, prefiero la paz y la tranquilidad del campo. Crefton renunció mentalmente a la parte que le tocaba de esa tranquilidad. Un salón de conciertos lleno de gente, brillantemente iluminado y donde estuvieran interpretando con entusiasmo la obertura 1812 de Tchaikovsky, era lo que más se aproximaba a su sedante nervioso ideal. La paz de Mousel Barton. Relato de Saki. El relato La paz de Mousel Barton que hoy escuchamos es una historia escrita por Saki en 1911 e incluida en la colección Crónicas de Clovis. De acuerdo al escritor y crítico Graham Greene, en la niñez desdichada de Saki, a causa de sus estrictas tías, está la clave de la crueldad atildada que constituye la nervadura de casi todos sus cuentos. Nadie como él maneja el humor tétrico que otorga carta de trivialidad a lo horrible. Respecto a la colección de cuentos Crónicas de Clovis,
El novelista Tom Sharp opinó: si empiezas un relato de Saki, lo terminarás. Cuando lo hayas terminado, querrás empezar otro, y cuando los hayas leído todos, nunca los olvidarás. Se convertirán en una adicción porque son mucho más que divertidos. Otro gran cuentista, Roald Dahl, escribió: las mejores historias de Saki son siempre más bellas que cualquier obra maestra de cualquier otro escritor. La paz de Mousel Barton es una fábula cómica que se burla del tópico de la apacible vida campestre. Un citadino descubre en un idílico pueblecito que las brujas, con sus maldiciones y con sus odios recíprocos, son tan estresantes como el tráfico o la vertiginosa vida urbana a la que está acostumbrado. Saki encontró una peculiar materia prima para desarrollar su relato, pues las supersticiones en torno a las brujas abundan. Son muchas las señales que las personas consideran como pruebas irrefutables de que una persona es una bruja. Desde que la leche nunca hierva en su presencia, hasta marcas de nacimiento que se catalogan como marcas del diablo. En los procesos oficiales de la Inquisición se prohibía el uso de las denominadas pruebas de brujas. Sin embargo, muchos tribunales en diversos lugares emplearon este elemento. Existía la prueba del agua en dos variantes. Con agua caliente, la bruja debía sacar con el brazo desnudo una pequeña piedra o un anillo de un caldero con agua hirviendo. Si lo lograba, se demostraba que era una bruja. Con agua fría se descendía a la bruja atada a un pozo y si se hundía resultaba inocente. Cabe mencionar que en este proceso, la mujer inocente podía morir ahogada. En la prueba del fuego, la bruja tenía que andar sobre hierro candente o transportarlo, o en su caso meter la mano en el fuego. Si se encontraba una marca del demonio, es decir, un lunar o una cicatriz en la bruja, se le pinchaba con un hierro. Si la zona sangraba, se consideraba señal de inocencia. Esta era la prueba de la aguja. Otra de las pruebas era la de las lágrimas, puesto que se creía que las brujas no podían llorar. Y también se aplicaba la prueba del peso, porque se afirmaba que una bruja no podía pesar más de 5 kilogramos, ya que tenía que poder flotar en el agua o volar. En un misal que se encuentra en el Museo Británico, se describe una prueba del agua realizada en 1083. Algunos de los principales prelados de la corte papal quisieron demostrar que el papa tenía razón. Tras 3 días de ayuno, se bendijo el agua y se echó a un muchacho que debía representar al emperador Enrique IV. Los prelados se asustaron cuando el muchacho se hundió como una piedra, demostrando que el emperador era inocente. El Papa Gregorio VIII, tras enterarse del suceso, ordenó que se repitiera la prueba, con el mismo resultado. Luego se echó al muchacho al agua de nuevo, pero esta vez como representante del mismo Papa. El muchacho permaneció en la superficie del agua durante las 2 pruebas, a pesar de todos los intentos de hundirlo en el agua, y esto significaba que el Papa era culpable. Así que a todos los que habían participado en las pruebas se les hizo jurar silencio. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.